Bienvenidos a Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de Síndrome Chilensis. No olviden que este es nuestro capítulo número 10 y lo vamos a pasar increíble. Quería agradecerle a todos ustedes por escucharnos, por vernos, por seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, sin darle más vuelta, contarles que hoy tenemos un capítulo ideal para todos aquellos que tienen algún abuelito en la casa. Esteban, ¿cómo estás? Bien, compadre, bien, contento, emocionado, terminando ya, nos quedan los últimos capítulos de esta segunda temporada. Sí, va quedando increíble cómo va poquito. pasando el tiempo, es como cuando uno está en la década, pasa rápido todo. Uy, demasiado. Y Llega a dar miedo. Eso, y también contento porque tenemos una invitada bastante especial para nosotros, muy importante lo que tiene que ver con la salud hoy en día en Chile. Ya hoy en día la población chilena tiene una característica especial y lo vamos a abordar hoy día en este capítulo, ¿cierto? Jaime, ¿cómo estáis? Aquí estamos, un día nublado, grabando otro capítulo de Síndrome Chilensis. Y como bien decías, sí, no estamos teniendo problemas de natalidad en nuestro país y tenemos una población cada día más envejecida. Así que trajimos aquí, o quiso venir. Eso, Sí, la invitamos y nos aceptó la invitación, Sí. así que contento por eso Se también. agradece. Así que le vamos a dar paso a nuestra invitada. Que se presente, ¿cierto? Que se presente. Bueno, hola, muy buenos días, tardes a todos. Mi nombre es Adriana López, yo soy médico internista, geriatra. De lo que más me gusta en la vida es hacer la geriatría como profesión, pero además de eso actualmente estoy liderando la unidad de posgrado de especialidades médicas de la Universidad de Santiago de Chile y soy miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile hasta el momento. Así que muchas gracias por esta invitación que Muchas gracias me por hicieron. aceptarlo. Yo feliz de poder colaborar y de conversar estos minutos con ustedes de algunos temas probablemente de personas mayores. Aparte somos todos chinos, ya términos Sí. docentes, alumnos, profesores, docencia, academia, así que bastante interesante en este capítulo. Quiero partir yo. Dale. Quiero partir yo. Muy bien. Quiero partir con un tema que siempre genera mucha angustia, tanto en la familia como en la persona en sí misma, ya que tiene que ver con la pérdida de memoria, Doc. ¿Cuáles son las alarmas ya en estos casos para que la familia tenga en cuenta? Ya, no sé si el paciente a veces se llega a dar cuenta, yo creo que sí, de acuerdo a la clínica también algunos dicen, no, se me olvidan algunas cosas y ya ahí empieza la angustia, empieza la ansiedad y después la familia también lo empieza a notar. ¿Cómo es ese enfrentamiento que uno tiene que tener como familia y también quizás como médico? Bueno, afortunadamente cada día más la gente consulta precozmente por quejas subjetivas de memoria, así les llamamos nosotros. Y cada vez que consulta por una queja de memoria es parte del rol de nosotros el tratar de diferenciar cuáles son quejas realmente significativas y cuáles son quejas en las que podemos dejar tranquilo al paciente y decirle controles en un año más. Y dentro de eso, alguna de las situaciones o cosas importantes, por ejemplo, es cuando la alteración de memoria, efectivamente, el paciente en sí mismo no se da cuenta o no la percibe en su total magnitud, sino que es quien lo acompaña en el día a día o la familia en el día a día quienes se dan cuenta. Eso ya es un signo de alarma para nosotros. O que se le olviden situaciones o hechos completos, por ejemplo, salieron a comer con algún hijo, algún familiar y después de eso no lo recuerdan. O la familia trata de recordarles o darles algunas claves de algo, por ejemplo, pero mamá, fuimos a tal lugar, por ejemplo, con alguna clave específica y a pesar de eso no poder recordarlo también es un signo de alerta. Cuando se le queda, por ejemplo, no las llaves, porque eso nos puede pasar a cualquiera en el fondo, exacto, pero cuando se le queda la cocina prendida, cuando se le queda la puerta de la casa abierta, en el fondo son hechos significativos que constituyen en sí mismo el que uno piense que esto ya no es algo que va asociado a una normalidad del envejecimiento, ¿ya? Entendiendo que para nosotros como geriatras no existe la memoria, existen al menos 5 tipos de memorias distintas, por lo tanto cada una de esas merece su especial énfasis y evaluación, pero la gente lo visualiza como memoria. ¿Ya? Doctora, y en ese sentido podríamos decir que la familia aquí juega un rol importante. La familia o el ambiente que rodea a la persona. A veces llega la familia, pero otras veces los hijos trabajan y no logran visualizar el contexto global porque no tienen la posibilidad de hacerlo.
Pero sí, por ejemplo, algún vecino o algún amigo se ha dado cuenta de que empieza a estar más repetitivo, que repite mucho ciertas historias, o uno le pregunta y no se acuerda realmente que efectivamente las contó. En el fondo, todas esas cosas a nosotros nos ayudan. Pero lo que sí me gustaría dejar en claro es que la memoria no es lo único que tiene el cerebro. Tiene muchísimas funciones. Sí. Y a veces son otras funciones del cerebro, como la capacidad de tomar decisiones rápidas, la capacidad de, distintos tipos de capacidades en el fondo que se pueden ir alterando o perdiendo. De hecho, tenemos algunas demencias que no afectan la memoria propiamente tal, afectan otras de esas funciones. Ah, ok, doctora. Y a base de eso, ¿podríamos decir que la edad es un factor? ¿O puede estar desarrollado por otras enfermedades también que desencadenen este desenlace? La edad en sí misma y el envejecimiento del sistema nervioso tiene un factor de riesgo asociado, pero no es lo único. Ya. De hecho, tenemos pacientes de 50 años con demencia. Entonces, no es eso el único factor. La hipertensión, la diabetes, los hábitos de vida saludable, el si hemos hecho deporte o no hemos hecho deporte, los años de escolaridad, o sea, hay muchos otros factores que también van influyendo y que uno los considera a la hora de ir haciendo una evaluación propiamente tal. Ah, ya, correcto. Por eso era como la duda con respecto a si era un factor la edad. ¿Ya? Es uno más de los factores, pero no es el único. Ya, perfecto. Entonces, no podemos caer en el error de hablar de, por ejemplo, demencia senil. No existe. Ahí quería llegar. No Sí, existe. el tema de demencia senil. Cuando nosotros hablamos de demencia senil es como decir que a todas las personas mayores se les tienen que llegar a olvidar las cosas y tienen que llegar a tener demencia, y eso es falso. O sea, yo tengo adultos mayores en control de 100 años, de 102 años, que no tienen demencia y que llegan a la consulta bien, siendo autovalentes y sin tener ningún tipo de problema cognitivo. Entonces, Claro. no va por ahí el Mira, y es importante perfecto. lo que acaba de mencionar la doc, porque este tema de demencia senil está muy arraigado en la población, que Demasiado. prácticamente es porque ya llegamos a cierta edad, o las personas llegan a cierta edad ya de por sí prácticamente y per se un deterioro de la memoria. Pero obviamente tienen que haber otros factores que se tienen que analizar y que por supuesto la evaluación con un médico, puede ser un médico general el que evalúe en primera instancia, doc. En primera O- instancia sí, porque de hecho se ha estado tratando de hacer desde el ministerio hacia abajo muchas capacitaciones, porque el diagnóstico se centra en la atención primaria de salud. Entonces se ha tratado de hacer capacitaciones a lo largo de varios años ya a todos los médicos generales de atención primaria para que puedan estar atentos a los primeros signos, a los primeros indicios de trastornos neurocognitivos. Importante pasar también el antecedente de que para nosotros hasta hace un tiempo se llamaban demencia, Ujú. pero hoy en día nosotros las denominamos ya más técnicamente como trastorno neurocognitivo mayor. Ya. ¿Ya? Entonces existe el A trastorno ver. neurocognitivo. Es que la palabra es muy, muy, muy compleja. Sí. Y A bonita. ver, y bonita. Y bonita. Compleja y bonita. Sí. Pero ¿cómo lo podríamos, así como para que la gente lo entienda? Alteraciones de algunas funciones del cerebro ¿Ya? que van más allá del esperable para la edad del paciente. Ah, perfecto. Entonces, buena frase. Sí. bajo esa circunstancia nosotros definimos si el paciente está envejeciendo normalmente Ujú. o si ya estamos entrando dentro del terreno de los trastornos neurocognitivos. Y ahí nosotros tenemos varias divisiones, clasificaciones, nombres, distintas cosas, pero lo importante es tratar de diferenciar si estamos envejeciendo bien o si tenemos que evaluarnos más rápidamente para tratar de ayudar a que la calidad de vida sea la mejor posible por el máximo tiempo Doc, posible. y ahí Ok. me imagino que, claro, hablamos, o te hablo de ciertos factores de riesgo, y nosotros siempre cuando estudiamos medicina hablamos de los factores de riesgo modificables y los no modificables, ¿cierto? Dentro de los no modificables, sí hablamos de que la edad es uno de los tantos, pero hay otros factores de riesgo modificables que a veces uno dice enfermedad crónica, hipertensión. Es un factor crónico que, si bien es cierto, no se quita, pero que podemos modificar teniendo un control adecuado, al igual que la diabetes. Entonces, es ahí el mensaje. Hemos hablado de esos temas en el programa, hemos hablado entre nosotros, ¿cierto? Siempre damos a entender de que es muy importante tener una buena adherencia, un buen control de este tipo de enfermedades, no tan solo por el propio hecho de tener la enfermedad, sino que también está asociada a otro tipo de enfermedades como el que estamos hablando ahora, ¿cierto? Sí. Oye, yo me voy a enganchar de algo, como ya ha dicho el doctor Palmieri en un capítulo anterior, que cada vez que ustedes asocian el tabaco o estén pensando en una patología, el tabaco es importante dentro de esto también, me imagino, porque también genera un deterioro generalizado en el organismo. Doctora, espérame, el Esteban en la pregunta anterior le preguntó con respecto al médico general. Entonces, ¿podríamos decir que nuestro servicio de salud está capacitado desde los CEFAM para poder llegar a un diagnóstico con respecto a todo esto?
Uno no puede asegurar el 100% de todos nunca, Ajá. pero la idea ha sido capacitar constantemente a los médicos de atención primaria para que estén capacitados y Perfecto, entrenados sí. en el diagnóstico inicial. De hecho, ellos tienen algunos signos de alerta frente a los cuales tengan que derivar al especialista y tienen otras características de las enfermedades mediante las cuales ellos mismos puedan tratarlas en sí mismas. ¿Ya? Ahora, el ideal que hacen muchas personas es tratar de complementar esa atención de atención primaria, si es que es factible económicamente, con la atención de algún especialista afuera. Y eso se puede hacer también, ¿ya? Cuando no tenemos la posibilidad de ser derivados a un especialista de hospital porque la lista de espera es más larga o porque definitivamente no está el especialista en el hospital. Entonces, si es factible complementar esa atención, siempre es bienvenido. Perfecto. Doc, ahora, ya como para ir cerrando el tema, ya cuando tenemos un paciente con este diagnóstico o que va en vías de o que tiene factores de riesgo me imagino que este trabajo de la aproximación a lo que tiene el paciente es multidisciplinario, ¿cierto? ¿Qué aristas, qué profesionales están involucrados en la atención de este tipo de pacientes? Este tipo de patologías son en sí mismas, bueno, la geriatría completa es multidisciplinar. Si la geriatría no es multidisciplinar, entonces no es geriatría. Nosotros trabajamos con gerontólogos, ¿ya? Y en esta patología en particular es uno de los modelos íconos en que lo que necesitamos es el apoyo de un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, kinesiólogo, necesitamos una enfermera gerontológica y necesitamos un neuropsicólogo. O sea, necesitamos varias especialidades, espero que no se me haya ido ninguna, que puedan estar aportando en el manejo del paciente desde el inicio. Ya. Mientras antes partamos con el manejo multidisciplinar, mejor es la calidad de vida que va a tener esa persona a lo largo de los años. ¿Y algún tips para evitar este deterioro cognitivo con la edad avanzada? Siempre hay factores de riesgo modificables, como mencionabas tú, que uno puede estar atento para tratar de o evitarlos directamente o compensarlos si es que ya están presentes. Y eso disminuye los riesgos, no los anula, no los hace cero. Así que vamos a tener pacientes que a pesar de que se estén cuidando, igual desarrollen la enfermedad lamentablemente. Pero el fortalecer estos factores de riesgo modificables a favor del paciente es muy, muy, muy necesario. Perfecto. Jaime, ¿está ahí adentro? ¿Está ahí anotando? Sí, Estoy no, preocupado. eso recién le decía. Es que tengo como 20 cosas que decir, pero no dan el chance porque Oye, pero de tu arista. Pero hablando de eso que estás diciendo, con respecto a cómo evitar esto, yo recuerdo cuando uno trabajaba en atención primaria y veía un paciente, un adulto mayor, no sé, y te llegaban con ciertas consultas, uno pensaba en lo que se denomina como deterioro cognitivo. Entonces había test para eso, por ejemplo estaba el MOCA, ¿cachai? Estaba el Adenbrook, hay distintas formas de evaluación de eso. Y en dependencia a qué lugares o qué áreas estaban más afectadas, uno tomaba ciertas medidas. Por ejemplo, había un taller que era un taller de memoria, ¿te das cuenta? O se mandaba a terapeuta ocupacional. O muchas veces el paciente se queja de atenciones, o sea, de problemas de memoria, pero en realidad es un problema de atención y no necesariamente de memoria. Entonces tienes un paciente que adulto que está depresivo, por ejemplo, y no tiene atención. Y como no tiene atención, no tiene memoria a corto plazo. Y por ende se le olvidan las cosas, ¿cachai? No sé, no sabe dónde dejar la billetera, ya en la casa, el auto, no sé. Entonces, a lo mejor es un paciente que tiene que darse la vuelta también claro, el neuropsicólogo habló la doc, con el psiquiatra quizás multidisciplinario en general. Como dice bien la doctora, tiene que ser una evaluación integral en el fondo, determinar cuál es el área que está y quizá ir potenciando eso. ¿Por qué? Lo más importante para nosotros es la evaluación geriátrica integral del paciente, donde vemos focos de las patologías, las enfermedades biomédicas, le llamamos nosotros, la funcionalidad del paciente, la cognición del paciente, el estado anímico del paciente, la parte social del paciente. O sea, vemos todas las alternativas porque efectivamente pueden haber otros factores confundentes que lleven a un supuesto trastorno neurocognitivo o alteraciones de la memoria, pero que tengan causales que sean factibles de ser corregidas. Y de esa, uno de los diagnósticos diferenciales o de los diagnósticos que pueden estar aparejados a esto
es los trastornos del ánimo. Sí, pues, a mí, mire, me pasó en Copiapó, fue en APS que me llegó un caballero, lo trajeron los familiares, supuestamente porque el caballero, no sé, pues tenía una esquizofrenia, obviamente no era, pero el tema tiene que ver porque el paciente tenía una hipoacusia y tenía también una alteración en la visión. Entonces, como tenía una privación sensorial y además la familia como que no pescaba el caballero, ¿cachai? No le daban ninguna función en la casa, lo tenían todo el día escuchando una radio. El caballero empezó a hacer un trastorno delirante. ¿Te das cuenta? Empezó a hacer un trastorno delirante, entonces pensaban que tenía esquizofrenia o de frente estaba demente el caballero. Y me puse a hablar con él, vimos qué es lo que estaba pasando y claro, cuando me doy cuenta de esta situación, la intervención era bastante más sencilla de lo que parecía. O sea, se podía dar medicación, pero que el paciente en realidad tenía que empezar a tener una vida lo más normal posible, lo más funcional posible. Eso. Claro. No podéis tener al señor, persona. no sé, pues, sentado en una silla escuchando radio diciendo, no, si ahí está el abuelito. Pues, Claro. Eso es importante la evaluación siempre cuando existen este tipo de anomalías, vamos a decirlo de alguna forma, o síntomas, para hacerlo un poco más técnico, consultar con el médico. Existen las herramientas, lo hemos dicho otras veces en los capítulos, si bien es cierto, todavía estamos carentes de muchas cosas como sistema de salud, pero hoy por hoy hay una buena intervención que pueden haber, hay programas en donde se preocupan del adulto mayor, hay dentro del CEFAM también hay visita a domicilio como para poder abordar este tipo de situaciones en la casa donde está realmente el problema, puede ser, o que simplemente tengan una consulta con un médico general en su hogar. Claro, eso es ¿cierto? importante. Oye, mira una cosita. Igual, no es para seguir avanzando. Eso. Tenemos muchos temas, muchas preguntas más que hacer. Con respecto a esto, es importante ustedes en la casa que sepan que si tienen algún adulto mayor que tiene algunos síntomas o signos que hemos ido nombrando o que puedan reconocer, no duden en consultar. Ya es súper importante que consulten, que lo lleven al CEFAM o donde ustedes quieran, donde tengan su médico amigo. ¿Ya? Pero recuerden siempre asesorarse por un profesional de la salud, ya sea quien sea. Y ya, terminando ese tema. Quiero Oye, seguir. ¿Tú te has automedicado alguna vez o no? Yo me he automedicado. Sí, es raro ese concepto para nosotros. Nosotros los médicos nos automedicamos. Sí, en algún momento yo creo que todos nos hemos automedicado. Y los adultos mayores yo creo que es un riesgo, ¿no, Doc? Que se creo automediquen, que ¿cierto? sí. ¿Cuáles son los riesgos de que el adulto mayor se automedique o cómo podemos abordar ese tema con el adulto mayor? Son riesgos elevadísimos, pero lo más difícil es que se considera que solamente son medicamentos, los medicamentos como más tradicionales que recetan los médicos o que se compran en farmacia. O en la feria. O en la feria, también es verdad. Sin embargo, para nosotros como geriatras, la verdad es que los medicamentos naturales también son medicamentos. Las vitaminas también son medicamentos y también hay interacción entre ellos, más los que nosotros indicamos como profesionales del área de la salud. Entonces muchas veces nos llegan los pacientes y uno les pregunta los medicamentos que toman y nos dicen solamente los que tienen recetados. Pero claro, cuando uno aborda más inquisitivamente el tema, aparece una lista grande. Entonces, en general, los geriatras tenemos la costumbre del síndrome de la bolsa y les pedimos, tráiganos la bolsa con todo lo que tenga en el velador, que sean sus medicamentos. Oye, qué buena esa. Y nosotros revisamos la bolsa con todos los medicamentos que el paciente toma. Hierbita porque... Y le decimos, por favor, incluya las aguas de hierba, los medicamentos naturales que usted considere que son naturales, y las vitaminas. Eso es muy común, por ejemplo, no sé. Ahí aparece el lorsatán, el filipino. No, me imagino, y ahora abordándolo de la medicina complementaria, o las hierbas que le dicen por ahí también, imagínate, melisa, cedrón, la hierba de San Juan, y por ahí para allá podemos seguir enumerando, y que obviamente tienen interacciones. Cuando uno se va a estudiar ese tema, cuando uno lo aborda bien, tienen bastantes interacciones con los fármacos habituales que nosotros podemos ocupar y que a la larga, obviamente, que generan grandes problemas como el que vamos a abordar en un ratito más, ya como unos minutitos más que vamos a darle. Doc, pero ¿cómo podemos abordar ese tema de la polifarmacia? En general, lo que nosotros tratamos de hacer es que los pacientes en atención primaria, los medicamentos los revise el médico, pero también los revise, por ejemplo, la enfermera cuando tiene su control integral. Que una vez al año van a la enfermera y ella puede ir revisando absolutamente todo el chequeo de los medicamentos
y consultar al médico o al profesional que tenga más cerca para tratar de ver cuáles de esos realmente, o tal vez pasarlo a médico después porque detecte que haya más medicamentos de lo que requiriese. Claro. Para nosotros el concepto de polifarmacia ya es cuando el paciente tiene más de 5 o más medicamentos, pero también existen conceptos cuando tienen más de 8 fármacos asociados en el fondo, o existe un concepto que es más importante para nosotros, que es la medicación potencialmente inapropiada y la medicación potencialmente omitida. ¿Ya? ¿Cómo que eso? son dos conceptos distintos que Ya. también revisamos. Entonces, en el fondo, cada vez que el paciente viene a control, yo tengo que revisar todo lo que ya les mencioné, pero además tengo que revisar cuántos fármacos está tomando, si es que hay alguno que yo pueda eventualmente sacar, si es que está con muchos o no, porque no siempre se pueden sacar. Hay veces en que uno los puede cambiar o sacar. Y de esos tengo que revisar cuáles pueden ser medicación potencialmente inadecuada, o sea, que pueda provocarle algún daño Ya. y que yo pueda cambiarlo por otro. Y para eso nosotros tenemos escalas, tenemos distintas cosas o herramientas clínicas para poder verlo. Y la medicación potencialmente omitida, es decir, aquellos medicamentos que puede ser que el paciente requiera y que necesite y que por miedo a algún otro profesional no se lo indicó, como suele ocurrir, por ejemplo, con las anticoagulantes, ya que a veces los pacientes requieren anticoagulación, pero como se cae más frecuentemente, como se ve, porque hay escalas para medir objetivamente fragilidad, pero se ve frágil en la consulta que tiene el otro especialista, a veces dejan de indicarlo, teniendo que estar indicado y no teniendo motivos para no indicarlo en el fondo. Entonces nosotros tenemos que apoyar a ese colega y poder reforzarle el que sí se puede y cómo lo podemos hacer. Cómo disminuir el riesgo de que se caiga, por ejemplo. Es un que lo podemos temazo, el tema de la conversar en algún anticoagulación, momento. temazo. ¿Ya? Oiga, yo les quiero recordar que el capítulo 10 de la primera temporada hablamos de polifarmacia. Exactamente, Cuando vino con la Cata. Catalina Barrera. 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 Saludos para ella. Gracias por el aporte que nos hizo saber y con la enseñanza que nos dejó pues, también para el capítulo, obviamente, y para la Así gente. que si quieren profundizar más de polifarmacia, también está ese capítulo. Oiga, Doc, Comercial. y dentro de esos mismos fármacos, no sé si ustedes quieren preguntar algo más de este tema, porque yo me voy a saltar al otro, les digo al tiro. ¿Así de una? Sí, de una. yo quiero ok. hablar, antes de que pasemos aquí de los fármacos, doctora, usted geriatra y todo, pasa mucho que los adultos mayores, está bien dicho así, ¿cierto? Persona mayor. Personas mayores. Ese es el ideal. me pandoreo, Ay, espérate, siempre aguanta. me ¿De pandoreo. qué edad partimos ahora, hoy por hoy? Porque eso ha cambiado, Sí, ¿o no? depende Sí, hay de la actualización. definición, depende si es del OMS, si es nuestra, depende de dónde venga, pero es 60 años en algunas instancias, 65 años en otras instancias. Ya, Ya, a ver, dale. persona mayor. Persona mayor, ya. Siempre me retan por lo mismo. Perdón. Entonces, persona mayor. Típico el trastorno del sueño, ¿ya? Pacientes que toman, o más que, toman benzodiazepina. Yo he visto también personas que dejan antipsicóticos para el tema del sueño. Por ejemplo, me encuentro muchos pacientes que toman quetiapina y uno puede revisar la quetiapina y decir que aumenta el QT y puede tener un problema cardíaco, etcétera. Quizás nosotros entendemos también que está la higiene del sueño, pero pensando en una persona mayor que no pueda dormir, ¿qué sería como lo ideal? Quizás también, claro, esto va orientado a la población en general, pero también hay estos colegas que ven en este podcast y todo. Eso es como un capítulo aparte, porque en realidad lo que corresponde ahí es tratar de entender los cambios del sueño en el proceso del envejecer. Entonces, la mayoría de las personas le hace familia. Lo que quieren habitualmente es que duerman las mismas 8 horas que uno duerme cuando es adulto joven. Y que las duerma idealmente de corrido y que no se levante para que no se caiga durante toda la noche. Sin embargo, de los 75 años para adelante hay un fraccionamiento de las horas de sueño, hay una reducción de las horas de sueño, hay una alteración del equilibrio entre las horas de sueño más profundo y las de menos profundo en el fondo. O sea, hay varios cambios que se ocurren que no son patológicos y por lo tanto nosotros no tenemos por qué darle medicamentos a algo que no es patológico. Claro. Entonces los pacientes en promedio, por ejemplo, pueden dormir 6 horas y despertarse 3 veces, demorarse poquito en volver a quedarse dormido cada vez que se despiertan, le hace poquito media hora. Y eso no es sinónimo de tengo que darle pastillas, sino que tengo que enseñarle tanto al paciente como a su familia que su forma de dormir cambió y que ahora es diferente. Claro.
Distinto es cuando eso ya es patológico y ya el paciente duerme realmente poco, duerme 4 horas, hay pacientes que de verdad duermen muy poquito, 4 horas o 3 horas en el fondo, y ahí uno parte con la higiene del sueño, parte con otras cosas para tratar de evitar llegar a los fármacos, o a veces da fármacos, pero los da transitoriamente mientras la persona educa sus medidas de higiene del sueño. Sobre todo en estos tiempos, que se duermen con la pantalla del celular prendida y eso, o viendo tele, eso es típico. o viendo televisión, y eso activa más que permite un sueño adecuado. Pero ojo, Exacto. siempre consultando con el médico. Ya Sí. eso es muy Eso es relevante importante. porque pueden haber Sí. varios factores que estén influyendo Sí. en estas situaciones y a la larga, o a lo mejor por hacer un bien, genera un mal. Entonces, ojo con esa parte, tanto a los colegas como a las familias, mucho cuidado con ese aspecto, porque si damos medicamentos para dormir a una persona mayor, y esa persona mayor, que a donde el punto que quería llegar hace un rato, si esa persona mayor se levanta y llega a media dormida, ¿qué le pasa? Se cae. Se cae. Se cae. Gran temazo en el paciente adulto mayor, persona mayor, perdón. ¿Cómo Persona podemos mayor. abordar el tema de las De caídas? las caídas. O sea, primero que todo, ¿cuán frecuentes son las caídas en el adulto mayor? Son muy frecuentes el tema de las caídas. De hecho, Ya. tenemos muchos pacientes que se hospitalizan por fracturas de cadera. Sí. Mira tu tema. Otras En algún fracturas momento vamos a hablar de eso. por caídas. Así que son más frecuentes de lo que uno quisiera. Ya. Sí, pero la gran mayoría de ellas pueden ser prevenidas. Ya, y tomando el tema anterior, ¿pueden estar relacionadas con el uso de medicamentos o de la Sí. polifarmacia? Sí, una gran mayoría de ellas está asociada con medicamentos que pueden producir somnolencia, trastorno del equilibrio en el fondo, Ujú. y que el paciente se pone de pie y se cae. O ortostatismo también, que es estos cambios de presión arterial de cuando uno está acostado, cuando se levanta, Claro. que también puede producir caídas. Entonces hay que estar atento a todos los medicamentos que uno le da Ojo, a la y persona. ahí quiero aportar el uso de IVP, que son los inhibidores de bomba de protones, más Sí. conocido como omeprazol, que también está súper archirecontra demostrado que al disminuir la absorción de calcio en personas mayores, obviamente que va a influir en que tengan sus huesitos más frágiles. frágiles y que ante una caída la fractura sea más probable. Entonces, ojo con eso también. Fármacos en la mayoría pueden interactuar, el tema de la somnolencia por otros fármacos, por eso es importante todo lo que estamos hablando. Las Sí. Importante- alfombras también. Ah, el las zapato, ¿no? alfombras. Sí, el los calzado. El tipo de antideslizantes. calzado también es una... ¿Qué calzado tiene que ser, Edo? La idea es que sea un calzado que tenga un talón firme para que evitemos el riesgo de que pueda ¿Pantufla? caer. Las pantuflas están prohibidas, salvo que sean de esas que tienen talonera. Ajá. Importante, pero la idea es que el paciente se levante con algo que tenga talón firme, que evite que se resbale en el fondo y que pueda caer. Mamá, anote, por favor, Oiga, y mamá, la anote, porque- utilización de la órtesis, ¿no? Claro. Sí. También. Adecuado porque muchos pacientes se resisten, ¿ah? A las po. ayudas técnicas. Ayudas Se técnicas. resisten A las así, pero ayudas no, yo no técnicas. voy a usar eso, si yo puedo. Sí, tenemos pacientes que se resisten al uso del bastón y al uso del andador. El andador. Yo conozco- Sí, yo conozco- ahora bonito. bastón y andador también hay automedicación. Sí. Ojo. ¿Ya? Es Y cierto. eso tiene que ser indicado idealmente por un kinesiólogo. Nosotros nos apoyamos muchísimo en el kinesiólogo gerontológico y el kinesiólogo tiene que enseñarle el uso, Sí. porque si no, también daña. O sea, si usa mal el bastón, daña el hombro. Claro. O sea, Sí. y si usa mal el andador o el andador fijo móvil según el tipo de marcha que tenga el paciente. Entonces, por eso cada cosa tiene su indicación, es como un fármaco. Claro. Doctora, ¿y usted, así como, le podría dar un consejo a las familias con respecto a cómo prevenir o qué hacer para evitar todo este riesgo de caídas? O sea, si tuviésemos los recursos así como ideales, una evaluación al menos por terapeuta ocupacional en domicilio, en la casa, que hace una evaluación tanto del paciente como del ambiente completo para disminuir el riesgo de caída. Eso sería lo ideal. Ya, perfecto. Quería señalar ahí un tema importante, que si cualquier paciente sufre una caída, ya un paciente mayor, es importante acudir o llamar a la ambulancia, ya porque existen patologías traumatológicas asociadas a estas caídas. Ya como señalaba la doctora hace un momento, el tema de la fractura de cadera, que es muy frecuente en la persona mayor, fracturas de cualquier tipo, lesiones meniscales, lesiones en rodilla, lesiones en hombro. Así que si llegase a existir este tipo de caídas, cualquier índole que sea, ya por más mínimo que uno crea que puede ser, consulten, Y no lo pasan olviden. piola, pasan Sí. muy piola de repente los, Sí, los pasan pacientes, muy, las y- personas mayores cuando se ¿Por qué caen. lo digo? Porque no ha llegado mucho paciente en la urgencia traumatológica que se cayeron hace 2 semanas
personas y te das cuenta que al consultar ya tiene una fractura de cadera, incluso que va en proceso de consolidación, que después hay muchas otras cosas que hacer. Es súper complejo, igual que, no sé, nos han tocado fracturas de pie, de Hombro. de hombro, ¿ya? Codo. Muchas Muñeca, otras. montón. Por eso es importante poder consultar. Chicos, lamento comunicarles que el día de hoy hemos ahondado varias preguntas, varios temas. Se hizo corto. Hay mucho más por qué conversar, es sí. súper complejo. Tener que cortar así tan deprisa, porque es un tema que nos interesa a todos. Más de algunos tenemos a alguien mayor en la casa. Yo creo que todos, o po. conocemos, ya por lo que dijimos al inicio, que somos una población que cada vez nos vamos avejentando más. Chile tiene una estadística poblacional, una pirámide. Casi el 20% de la población en Chile hoy por hoy es persona mayor. Persona mayor, sí. Bueno, contarles que llegamos a su fin del capítulo. Gracias, muchas gracias. Qué de penita. verdad. Queríamos darle Pero una antes- agradecimiento a sí, la doctora, gracias. pero Pero, antes Eso. de concluir, Por quiero favor. que la doctora se explaye un poquito, nos cuente o le cuente a la gente, doctora, y le dé su consejo desde su conocimiento para todos. Bueno, lo más importante desde los 60 años para arriba es tratar de favorecer el envejecimiento saludable. Y para eso, la promoción en salud, la prevención en salud es eje clave y motor central, así que hay que consultar a tiempo. Puede ser desde una consulta inicial a medicina interna, tal vez, pero idealmente también a geriatría. Si es que tienen un geriatra cerca, somos poquitos todavía los geriatras, lamentablemente, pero empezar a corregir todos los factores que sean factibles de ser corregidos para llegar lo mejor posible a tener una calidad de vida por la mayor cantidad de años que sea factible. Así que desde los 60 años para adelante el control es inevitable. Antes también es importante, pero la gente como que no lo visualiza tanto. Así que los invito a controlarse, a consultar, pero preventivamente, que eso es lejos lo más importante. Doc, muchas gracias por haber acudido a la invitación que le hicimos. Nosotros muy contentos de tenerla también Sí. acá en el programa. Creo que el programa fue muy bueno. Ya Sí. muy productivo, muy instructivo para fluido. la población, que es lo que buscamos nosotros. Así que no olviden en suscribirse en nuestro canal de YouTube, en seguirnos y escucharnos en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, lo que tengan Facebook, que lo más probable es que sean personas mayores hoy por hoy, ya tirándonos un chistecito con eso. Y en Next Yo tengo. Y algo más, Cris. ¿No se nos queda? Jaime, Jaime. hoy día te vi ahí nervioso, ¿qué pasó? No, yo creo que da para otro capítulo. Es que hay Cierto que muchas da para otro cosas. capítulo. Hay Así que mucho, lo vamos a dejar en el hay tintero. mucho, así que ahí hay varios temas que Dejamos tocar, en enganchar a la realidad. doctora entonces. Eso, entonces. Un próximo capítulo, ojalá que le acepte la invitación. Cuando Eso. gusten. Listo, Ya, nos vemos perfecto. entonces. Chao, chao. Chao, amigos, Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Esto fue Síndrome Chilensis, un podcast hecho por médicos.